Miras directamente al cañón de un arma cargada. Con pocas opciones para salvarte, tu vida pasa frente a tus ojos. Luego notas una pistola explotando en un dibujo animado que veías de niño, habiendo tenido su cañón tapado por el héroe. Te preguntas, ¿puede un dedo, una mano o cualquier otro objeto fácilmente disponible realmente salvar tu pellejo? De hecho, ¿hay algo que se pueda meter en una pistola para hacerla explotar en lugar de disparar? Soy Stu, esto es Desmentido, y estamos aquí para distinguir la verdad del mito y los hechos de las ideas equivocadas. Específicamente, meter un dedo en el extremo comercial de un arma de fuego para frustrar a un agresor ansioso de disparar es un tropo muy gastado. Particularmente en caricaturas. Se pueden encontrar muchos ejemplos clásicos en la serie Looney Tunes o en ese famoso dúo de gato y ratón, a menudo resultando en que el cañón explote y se pele como una banana y el atacante termine peor que su objetivo. Las versiones de acción en vivo de este cliché común a menudo no muestran el seguimiento, con la situación siendo difuminada antes de que se apriete el gatillo, pero las que sí lo hacen muestran resultados bastante espeluznantes. Incluso lo vemos con armas de gran calibre en películas, dibujos animados y videojuegos. Entonces, en primer lugar, ¿qué sucedería exactamente si intentaras bloquear un disparo con un dedo, pulgar o mano? Francamente, la respuesta probablemente no te sorprenderá, pero primero veamos cómo funcionan las armas para entender la física detrás de la teoría. Aunque hay muchos tipos diferentes de armas que varían enormemente en su funcionamiento, la gran mayoría propulsa balas utilizando una carga explosiva que genera rápidamente gas a alta presión dentro del cañón. Cuando se jala el gatillo, hace que un percutor golpee la parte inferior del cartucho. En el centro está el cebador. Golpear esto crea una chispa que enciende un propelente. Esto, a su vez, produce gas detrás de la bala que se expande casi instantáneamente. Debido a que los gases están confinados dentro del arma, obligan a la bala a salir del cañón a altas velocidades hacia el objetivo. Las armas están diseñadas para contener de manera segura los gases producidos por la munición compatible. La idea de que un cañón de arma bloqueado podría causar la explosión del cañón supone que, sin aire para que escape ni la bala ni los gases en expansión, la presión interna dentro del cañón aumenta a un grado que no puede tolerar, provocando su ruptura catastrófica. Lo cierto es que las armas son efectivas como armas, porque las balas de metal son mucho más densas que cualquier parte del cuerpo humano. Las balas son livianas, pesando solo unos gramos cada una. Cuando viajan a alta velocidad, las balas atraviesan la carne y rompen los huesos con facilidad. Los dedos y el pulgar no son la excepción. No ayuda que la mayoría de los cañones de las armas sean mucho más estrechos que el dedo promedio de un adulto, por lo que es mucho más probable que estés presionando la punta de tu dedo contra la boca del cañón en lugar de introducirlo en ella. Esto no proporciona un sello hermético en absoluto, y cuando se aprieta el gatillo, la bala simplemente atravesará tu dedo, permitiendo que el gas se escape, limitando el daño al cañón. No es que esto vaya a sorprender a alguien, pero Internet está lleno de historias de personas que accidentalmente se disparan en los dedos. En 2014, el exjugador de béisbol profesional José Canseco se disparó parte de su dedo mientras limpiaba una pistola que no se dio cuenta que aún estaba cargada. Solo unas pocas semanas después, en 2015, un oficial de policía en una tienda de armas en el estado estadounidense de Kentucky se disparó parte de su dedo mientras manipulaba un arma que pensaba que estaba vacía. Como se esperaba, el estado de las armas no merece ser mencionado. Las armas simplemente no sufren daños sustanciales al encontrarse con obstrucciones hechas de carne humana. Quizás estés pensando que esto solo demuestra que los dedos no pueden obstruir una bala disparada por una pistola. Con cañones que son demasiado pequeños para realmente introducir un dedo en ellos. Bueno, los científicos pop favoritos de todos, los cazadores de mitos, exploraron este dilema varias veces con una escopeta. El equipo disparó repetidamente armas obstruidas con análogos de dedos, hechos principalmente de gel balístico. El mayor daño del arma fue una leve protuberancia detrás de la boca del cañón, y las manos falsas quedaron destruidas.
Finalmente, los dedos no son lo suficientemente fuertes para contener los gases o la bala, por lo que no se puede acumular suficiente presión para hacer explotar el cañón. Sin embargo, los dedos blandos y carnosos no son lo único que puede bloquear el cañón de un arma. Otras sustancias como tierra, rocas u otros detritos pueden viajar más profundamente por el cañón y formar bloqueos mucho más grandes. Cuanto más grande y sólido sea el bloqueo, es más probable que la presión creada al disparar pueda sobrepasar el cañón. De hecho, el tapón de productos preferido de Bugs Bunny fue probado por Matt en Demolition Ranch, y aunque Bugs terminaría siendo un conejo bastante muerto, habría sido la última vez que Food usó su arma. De hecho, los riesgos asociados con un cañón bloqueado se conocen desde hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo, en 1880, un científico e ingeniero escocés llamado George Forbes publicó un artículo para la Real Sociedad de Edimburgo con el título sobre la explosión de armas de fuego cuando la boca está cerrada por nieve, tierra, grasa, etc. El artículo es una explicación teórica de por qué a veces explotan los cañones de las armas cuando están bloqueados. Una sección del artículo dice lo siguiente. Es bien sabido que si una pieza de casa ordinaria, cargada con perdigones o balas, ha tocado el suelo o la nieve de tal manera que cierre la boca del cañón, o si la boca del cañón está de alguna manera cerrada artificialmente con grasa u otras sustancias, la pieza de casa seguramente estallará en la boca cuando se dispare. ¿Qué Forbes describe? El fenómeno de los barriles que estallan como bien conocido claramente indica que, al menos en su día, los cañones de las armas que explotaban no eran del todo inusuales. Incluso sustancias cotidianas, como el suelo, pueden proporcionar suficiente resistencia en el momento del disparo que las presiones dentro del cañón sobrepasan su integridad estructural. Por supuesto, uno podría argumentar naturalmente que quizás los cañones de las armas que explotaban eran más frecuentes en la época de Forbes, porque las armas fabricadas antes de 1880 pueden no haber sido tan robustas como sus contrapartes modernas. Avanzamos unos 100 años y encontramos al experto en balística Tom Roster, quien realizó una serie de pruebas para averiguar cuánta presión excesiva se necesitaría antes de que el cañón de una escopeta moderna explotara. Su arma de elección fue una Remington modelo 870 de calibre 12, con cañones recamarados para cartuchos de 3H. Este modelo está diseñado para una presión máxima permitida de 11.500 libras por pulgada cuadrada, pero está probado hasta 19.800 libras por pulgada cuadrada. Roster aumentó la carga del arma en incrementos de 5.000 libras por pulgada cuadrada. Nada sucedió hasta que alcanzó los 55.000 libras por pulgada cuadrada. Explotarían de forma espectacular, desprendiéndose en varios segmentos frente a la cámara, como una cáscara de plátano. ¿Puede un simple bloqueo en el cañón de una escopeta moderna generar suficiente presión para hacerlo explotar? Sí, esto también puede suceder con los cañones. Detritos como el barro pueden quedar atrapados y compactados dentro del cañón, proporcionando suficiente resistencia al disparar para generar presiones que el arma simplemente no puede soportar. Varios youtubers han puesto esto a prueba, y dependiendo del grosor de las paredes del cañón de la escopeta, alrededor de 2 pulgadas de barro húmedo son suficientes para producir el efecto de cáscara de plátano. Otro tipo de obstrucción muy peligrosa es la de las cargas de squib. Las cargas de squib son rondas que, al disparar, no tienen suficiente energía para impulsar la bala fuera del cañón, lo que hace que se quede atascada dentro. Si la persona que dispara el arma no se da cuenta de que el cañón no está despejado, disparar de nuevo puede hacer que el cañón se rompa violentamente o incluso explote. Las cargas de squib pueden ser causadas por una fabricación de mala calidad, por rondas viejas y deterioradas o por municiones que han estado sumergidas en agua. Incluso pequeñas cantidades de humedad que se filtran en la ronda pueden humedecer los componentes explosivos, causando problemas con el disparo y, en ocasiones, cargas de squib. Los cartuchos de escopeta en particular son más susceptibles a esto, ya que están construidos con estopín entre la pólvora y el disparo. Si el estopín se moja, puede quedarse fácilmente atascado dentro del cañón al disparar.
Como demostró el experto en balística Tom Roster, usar munición incorrecta también puede hacer que los cañones exploten si crean presiones que el arma no fue diseñada para soportar. Y como insinuamos antes, estos problemas no solo afectan a las armas de fuego, es decir, armas que una persona puede llevar y operar individualmente. Las armas de gran calibre que se colocan en el suelo o se fijan a vehículos pesados, también conocidas como cañones, funcionan con los mismos principios que las armas de fuego y sufren muchas de las mismas trampas. Naturalmente, esto también se representa en los dibujos animados, pero probablemente el más famoso es el clásico de acción y aventura de 1989, Indiana Jones y la Última Cruzada, donde Indy mete una roca en un cañón de tanque. Y más recientemente en X-Men Orígenes, Wolverine, con un puño mutante sobrehumano. Aunque bloquear deliberadamente un cañón presenta desafíos mucho mayores que el cañón de un arma de fuego pequeña, las explosiones por obstrucciones pueden, y de hecho, ocurren. Un ejemplo de un cañón naval británico de 1956 está disponible para ver hoy. Su boquilla claramente destrozada fue causada por una carga de squib, demostrando que los cañones bloqueados también son un peligro para las armas más grandes y pesadas. De hecho, hay tantas fotos históricas de tanques con cañones reventados que pensarías que esto era un suceso relativamente común. Pero, a menudo, hay más en la historia de lo que parece a simple vista. Tomemos el ejemplo relativamente conocido de un tanque estadounidense M4 Sherman, que aún se encuentra en su sitio de descanso actualmente. Mientras que este cañón realmente estalló bajo la presión de su propio fuego de munición, un testigo presencial de la división de Panzer atacante explica toda la historia. Desde el primer disparo del Panzer, el proyectil golpeó aquí en el M4 Sherman, rebotando hacia arriba en lugar de impactar directamente. Debió golpear el tubo porque cuando el Sherman disparó su cañón estalló. Pero ¿qué hay del efecto de cáscara de plátano que vemos como resultado de la ingeniosidad de Indy? ¿Es eso solo ficción de Hollywood? Sorprendentemente no. Un relato de la Segunda Guerra Mundial de Bert Hooke, del 57º Regimiento Antiaéreo de Wessex, capturó el resultado de una explosión prematura de un proyectil en su cañón de 3.7 pulgadas, que produjo el icónico efecto de cáscara de plátano. ¿Pero qué pasa con los bloqueos? Aunque no conocemos las historias detrás de muchos de los ejemplos fotográficos auténticos que están disponibles en la web, sí tenemos un relato de primera mano de uno de los ejemplos más fotografiados de la Guerra de Corea. El relato es recontado por el fusilero estadounidense Daniel Cooper en Luchando al Borde, defensa del perímetro de Pusan. Después de una batalla a lo largo de un estrecho valle apodado La Bolera la noche anterior, Cooper y otros 3 fusileros fueron enviados para desactivar el cañón principal de un tanque norcoreano dañado. Un T-34 hecho en la Unión Soviética, que habían visto a un equipo de reparación enemigo trabajando la noche anterior. Decidieron no abrir la escotilla por miedo a una trampa explosiva, y sin nada más a mano, optaron por meter barro en el cañón. Como recuerda Cooper los eventos, cuando los norcoreanos regresaron para usar el tanque. ¿Qué? Noche dispararon un tiro y eso fue el fin de ese barril y de cualquier otra persona que estuviera alrededor. La imagen de ese tanque con el cañón desgarrado llegó a la Associated Press, Life Magazine y demás. Al igual que tu escopeta promedio, los bloqueos como el barro pueden crear un sello lo suficientemente fuerte para crear presiones que abrumen al cañón y una vez más dar ese efecto de cáscara de plátano directamente de Looney Tunes. Por lo tanto, aunque es casi imposible que un dedo metido en la boca de un arma cause que el cañón de un arma explote completamente, otros tipos de bloqueos constituyen un peligro real y presente cuando se trata de armas. Pueden ser raros, pero suceden y pueden resultar fácilmente en lesiones significativas o peor. No intenten nada de esto en casa, amigos.